Buenas tardes, profesor o profesoras que estén viendo esta presentación. Junto a mis compañeros vamos a presentar sobre el carcinoma oral de células escamosas, además de una revisión de la surbivina como biomarcador en esta enfermedad. A modo de introducción, el cáncer oral de células escamosas es de las neoplasias malignas más frecuentes de la cavidad oral, representando alrededor de un 90% de los tumores orales. Tiene origen en el epitelio escamoso y constituye una proliferación desorganizada con invasión local. Es de gran relevancia ya que su diagnóstico tardío conlleva alta mortalidad y morbilidad. Además, mencionaremos el reciente estudio que destaca el papel de los biomarcadores en la detección temprana de la enfermedad, entre ellos la surbivina, de la cual hablaremos más adelante. El carcinoma oral de células escamosas es un tumor maligno derivado del epitelio escamoso de la cavidad oral. Se origina tanto a partir de epitelio sano como de lesiones premalignas como pueden ser leucoplasia, eritroplasias, entre otros. Tiene gran influencia de la activación de oncogenes y pérdida de los genes supresores con alteración en la apoptosis, mediada principalmente por la surbivina. Respecto a su epidemiología, en el mundo se reportan 377.000 casos nuevos al año y alrededor de 177.000 muertes. Tiene más frecuencia en Asia del Sur y en Europa del Este. Tiene un predominio masculino. En Chile representa aproximadamente un 1,6% de los cánceres en el país. Además de la incidencia y mortalidad que podemos ver en la diapositiva, es más común en hombres mayores a 45 años. Sin embargo, en el mundo hay un aumento de casos en menores de esta edad. Dentro de sus factores principales se destacan el tabaco y el alcohol. Igual mencionaremos los factores de riesgo a continuación. Mi compañero. Respecto a la clasificación de la OMS en el 2022, se destacan como subvariantes o variantes de este carcinoma oral de células escamosas, entre ellos el carcinoma escamoso convencional, verrucoso, baseloide, papilar, cuniculado, y se destaca la progresión desde una hiperplasia, pasando por displasia leve, moderada, severa, hasta el carcinoma in situ. Comenzando con los factores de riesgo, los principales van a ser el tabaco, el cual va a aumentar significativamente la incidencia y cuando se junte con el alcohol crónico van a ser un efecto sinérgico, el cual va a explicar el 75 al 80% de los casos. Luego también hay una infección por VPH, estoy hablando especialmente de la cepa 16 y 18, las cuales van a estar asociadas a los carcinomas orofaringios y van a ser capaces de alterar el P53 y el PRB. Entre otros factores contribuyentes va a estar la edad avanzada, el sexo masculino, el bajo nivel socioeconómico y una mala higiene oral. Como factor menor también está la radiación ultravioleta, que es el principal riesgo para el carcinoma escamocelular del labio. Respecto a la fisiopatología, todo va a iniciar como una inducción de las mutaciones por tabaco, alcohol y otros agentes infecciosos, que van a dañar el ADN de las células madres, sobre todo, y también van a afectar los genes de adhesión y la polaridad, como el Notch1, el SR1 y el FAT4. Luego va a ocurrir una desregulación molecular, la cual producirá una activación de los oncogenes y una pérdida de los genes supresores como el P53, que va a aumentar la proliferación y va a hacer una resistencia a la apoptosis. Se va a sumar una alteración epigenética que incluirá la hipermetilación de los genes supresores, también la hipometilación de los oncogenes, que va a generar también una inestabilidad genómica. El microambiente tumoral, que aportará mediante la célula inmunosupresora, va a facilitar la evasión, la angiogénesis y también la invasión. Los fibroblastos lo que van a hacer es remodelar la matriz. Otra cosa que habrá es una disbiosis microbiana que va a ser principalmente por Pheromonas gingivali, el cual va a inducir la inflamación crónica, va a activar el NF-κB y el STAT3, produciendo especies reactivas de oxígeno que aumentarán la resistencia terapéutica. Además, la interacción con las células madre tumorales va a incrementar la stemness y también la agresividad del tumor. Respecto a las lesiones preneoplásicas, tenemos primero la leucoplasia oral, que es una placa blanda no desprendible con el riesgo de transformación entre el 1 a más del 20% según el grado de la displasia. La eritroplasia oral va a ser una lesión roja aterciopelada, con la cual va a tener el mayor riesgo de transformación. Otra cosa que tendremos también es el líquen plano oral, que es una lesión inmunomediada con riesgo aumentado de forma erosiva, atrófica o pueden estar también en la lengua. Por último está la fibrosis submucosa oral, la cual es una condición crónica y progresiva con una alta tasa de transformación y que va a seguir una secuencia que va a ser primero la fibrosis submucosa, luego la displasia epitelial y por último el carcinoma escamocelular.
En relación al diagnóstico, se puede separar mediante un diagnóstico clínico que es asintomático en estadios iniciales, con lesiones persistentes, ya sea úlceras, nódulos o placas que no cicatrizan después de 2 o 3 semanas, lesiones premalignas, dolor, sangrado bucal, pérdida de piezas dentarias, masas o bultos en el cuello, leucoplasia, eritroplasia, eritroleucoplasia. También síntomas de invasión local, ya sea movilidad dental inexplicable, parestesia o anestesia, disfagia u odinofagia, incluso trismus. En relación al examen físico, tenemos que este también es vital y hay que saber hacerlo, evaluar la morfología, puede ser exofítica, endofítica ulcerativa o infiltrativa. También la localización, hay zonas de mayor riesgo que son el borde lateral y ventral de la lengua, el piso de la boca y el complejo amigdalino paladar blando. También es importante realizar una buena palpación, un examen cervical correcto, donde nos vamos a fijar la induración, la fijación y otros aspectos importantes para poder visualizar y evaluar bien la lesión. En relación al diagnóstico por imágenes, tenemos que saber que el diagnóstico imagenológico no diagnostica el cáncer como tal, sino sirve para tipificarlo, para poder clasificarlo, ya sea con la extensión local de la lesión, ganglionar y la distancia. Esto lo vamos a medir mediante tomografías computarizadas de cabeza y cuello con contraste, resonancias magnéticas de cabeza y cuello con contraste, tomografía con emisión de positrones, etc. En relación al diagnóstico por laboratorio en general, son inespecíficos, se solicita como parte de estudios preoperatorios para ver el estado general del paciente, tanto el hemograma, la función renal, función hepática, en donde no son específicos para evaluar este tipo de cánceres. El estudio que sí es específico es la biopsia y el estudio histopatológico, que es el gold standard, que es una técnica que se realiza una biopsia incisional en el borde de la lesión, donde es vital obtener tejido infiltrativo del estroma, el conectivo subyacente, y borde del tejido aparentemente sano. Esto para poder hacer la comparación y el patólogo pueda ver cuál es realmente la invasión y la agresividad de este cáncer. También tenemos las pruebas moleculares y biomarcadores que son muy útiles, donde tenemos como el Ki67, el P16, P53, mutaciones de este. También tenemos pruebas por inmunohistoquímica, como ya mencioné, el P16. Es muy importante la survivina, como mencionamos, que esta, como se menciona en el paper, es una proteína antiapoptótica del grupo de los inhibidores de las proteínas de la apoptosis, que no se expresa normalmente en tejido adulto, solo en embriones. Por lo tanto, es un buen marcador. Esto es mediante inmunohistoquímica, donde se encontró que la expresión de la survivina, que esta proteína antiapoptótica, estaba significativamente aumentada en este tipo de cáncer en comparación con la mucosa normal. También evaluar la infección por virus del papiloma humano es muy relevante en este tipo de cáncer. Y aquí podemos ver unas imágenes de referencia sobre la histología. Bueno, con respecto al tratamiento, la estrategia multimodal debe balancear el control oncológico y función y calidad de vida. Los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia y medicamentos como la quimioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia, pero aquí siempre lo más importante es que para el COSE la terapia de elección siempre será la cirugía. Bueno, aquí hay algunos factores que influyen en lo que vamos a elegir, por ejemplo, la ubicación del cáncer. No todos los tipos de cáncer se pueden realizar una cirugía, la diseminación, el tamaño y las preferencias personales del paciente, al ser un cáncer o un tratamiento más bien dicho que afecta netamente a la parte más visible del cuerpo humano, que es la cara, por lo que es importante saber la opinión del paciente. Con respecto a la cirugía, se extrae el cáncer y algunas de las células sanas que lo rodean, lo que se conoce como el margen, y esto ayuda a garantizar la eliminación de todas las células cancerosas, más que nada. Los riesgos, sangrado e infección, como todo tipo de intervención quirúrgica, afecta a la apariencia personal, lo que había dicho anteriormente, y dificultad para hablar, comer y tragar, por lo que aquí se usa la sonda. También para pasar medicamentos. Cuando se extirpa parte de la cara, la cirugía reconstructiva toma un gran peso, ¿cierto? Ya que se hace a la vez que se extirpa el cáncer, para rehacer, ¿cierto?, la parte extirpada. Y se suelen también extirpar ganglios del cuello por posible diseminación del cáncer. Esto se conoce como la disección del cuello. Y bueno, algunos ejemplos: glosectomía, resección del piso de la boca, mandibulectomía, entre otros tipos de cirugías. Con respecto a la radioterapia suele ser el tratamiento que se usa en cánceres más pequeños del COSE, ¿cierto? Y se usa generalmente luego de una cirugía, y más efectiva aún con una quimioterapia, ya que ahí sirven mucho más estas dos juntas que por sí solas. Algunos riesgos, ¿cierto? Se queda la boca, daño del hueso maxilar, y bueno, siempre consultar al dentista por posible daño que se le pueda realizar a los dientes, así que es importante que los tengan sanos. La quimioterapia, lo mismo que había dicho, bueno, aquí se usan medicamentos fuertes, ¿cierto? Y mucho más efectivos con la radioterapia y luego de una cirugía. Algunos de estos riesgos, ¿cierto? Pero esto depende netamente de los medicamentos que se usen en la quimio.
Otro ejemplo, ¿cierto? La terapia dirigida, que se usan medicamentos que atacan sustancias químicas específicas que están dentro de las células cancerígenas y así estas se pueden destruir. Y con respecto a la inmunoterapia, lo que hace es que se consumen medicamentos que fortalecen nuestro sistema inmune, permitiendo encontrar y eliminar las células cancerosas que tienen esta capacidad de evadir el sistema inmune, así que esto lo refuerza. Estos generalmente se usan cuando el cáncer regresa o se disemina a otras partes del cuerpo. Con respecto al pronóstico, el pronóstico depende netamente del estadio en que se encuentra el cáncer. Esto incluye, ¿cierto?, el tamaño, el compromiso ganglionar, la presencia de metástasis, entre otras cosas. Y bueno, la supervivencia de 5 años para el cáncer suele ubicarse entre el 50 y 60%, obviamente dependiendo del estadio. ¿Qué es importante aquí? Los factores del paciente. Obviamente no es distinto tener un paciente que siga consumiendo alcohol luego de una cirugía o siga teniendo su hábito tabáquico a un paciente que haya cambiado completamente su estilo de vida. Y obviamente realizar un seguimiento, ya que la mayor recurrencia es los 2 o 3 primeros años. Con respecto a la prevención, obviamente aquí lo más importante es ese tabáquico y el consumo de alcohol, que serían los principales factores de riesgo, y obviamente la detección temprana, lo que permitiría un diagnóstico mucho más temprano y una terapia mucho más dirigida en los primeros estadios con menor mortalidad o menor riesgo. Bueno, ahora ya me voy a centrar más que nada en el paper que se nos otorgó, que se titula La survivina en la transformación maligna de trastornos orales potencialmente malignos a carcinoma de células escamosas oral, una revisión sistemática. Este paper de lo que nos habla es más que nada de la survivina, que es una proteína antiapoptótica y su posible rol como marcador en la progresión al carcinoma. Como ya sabemos, cuando los tejidos se presentan células con daño, suele ocurrir una muerte programada, que es la apoptosis, para evitar que estas células proliferen. Sin embargo, estas proteínas antiapoptóticas como la survivina lo que hacen es inhibir la apoptosis y perpetuar estos daños, progresando incluso hasta la malignidad. Es por esto que a la survivina se le considera un proto-oncogen. Lo que se hizo en este paper fue recopilar 754 artículos inicialmente, de los cuales solo 6 fueron considerados de alta relevancia diagnóstica. El 100% de estos estudios utilizó la inmunohistoquímica como técnica para evaluar la survivina, y todos los archivos recopilados fueron hasta agosto del 2023. En base al estudio de Angelin et al. Del 2020, que es el que tiene las cifras más claras de la revisión, se obtuvo que en el cáncer oral la expresión de survivina alcanzó el 80%, en la leucoplasia un 70%, líquen plano 45% y en la mucosa normal solo fue un 35%. Y no solo se evaluó la cantidad de la expresión, sino la localización de esta. Por ejemplo, en la mucosa normal ese 35% se expresó más que nada en las capas más basales del tejido, mientras que en el cáncer ya establecido la survivina se expresó principalmente en las capas superficiales y suprabasales del epitelio. Y las conclusiones que se obtuvieron de esta revisión bibliográfica son que si bien la survivina es prometedora como un marcador, no puede ser utilizada a día de hoy de forma confiable, por ejemplo, con fines diagnósticos, ya que se observaron diferentes factores como una falta de estandarización, ya que si bien todos los estudios utilizaron la inmunohistoquímica como técnica, no todos utilizaron los mismos criterios como para evaluar la positividad del marcador. Además, por ejemplo, se observó un riesgo de sesgo de moderado a alto en la mayoría de los estudios, principalmente en la selección de los pacientes. Y finalmente se encontró una controversia entre los estudios, ya que, por ejemplo, algunos hablaban de una gran diferencia entre la expresión de survivina entre los tejidos, mientras que algunos hablaban de una diferencia mínima, por lo que no se llegó a un consenso que permitiera a la survivina ser considerada un marcador confiable. Sin embargo, en base a los resultados, si existiera un tejido con una alta expresión de survivina y principalmente en las capas más superficiales, se podría intuir un posible mayor riesgo de malignidad, pero no puede ser utilizada firmemente con fines diagnósticos. Vamos a continuar con la presentación. Abarcaremos la parte 2, donde tenemos un caso clínico titulado Carcinoma oral de las células escamosas en el paladar, reporte de un caso, donde el autor principal es Daniel Jesús Arguello Herrera, publicado en la revista AM en el año 2023. 7. Bueno, el caso clínico consta de una paciente femenina de 64 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, con medicamentos actuales, levotiroxina, metformina, amlodipino y losartán, del cual no tiene un control actual. Siguiente.
Historia de enfermedad actual. Bueno, principalmente la paciente refirió un inicio, aproximadamente hace 2 meses, donde la paciente comenzó con una úlcera sintomática en la región gingival vestibular superior derecha, de la cual hablaremos más tarde. Intentó tratarla con remedios caseros, pero no obtuvo ningún tipo de mejoría. Por último, presentó un dolor en la región vestibular inferior, asociado al órgano dental número 47, el cual Julián Yarjuri especificará su procedimiento. Luego, en la progresión, tras 2 semanas de la úlcera, apareció una nueva úlcera en la región palatina ipsilateral y notó movilidad de los órganos dentales 13, 14 y 15. Al lado derecho tiene la nomenclatura de la FDI para mayor entendimiento de los oyentes. Siguiente. Bueno, dentro de los hallazgos de la exploración, en el examen físico general se palpó un aumento del volumen de la región submandibular derecha, de características bien definidas y asintomáticas que correspondían a un ganglio linfático. Luego, en la exploración intraoral presentada por el profesional, se observaron dos úlceras principalmente que las mencionamos anteriormente. Primeramente, la úlcera vestibular, que está en la figura número 1, donde se observa una mucosa vestibular a nivel de los órganos dentales 3 y 14, de borde indurado, eritematoso y una superficie irregular, y de un tamaño aproximadamente de 2 centímetros de longitud, según destacó el profesional. Siguiente. Bueno, y la otra úlcera es la úlcera palatina, que está ubicada en el paladar duro del lado derecho a nivel de los órganos dentales 11 al 16, de una superficie elevada, papilar y eritematosa y un tamaño aproximadamente 4 centímetros. Ambas úlceras no tenían ningún tipo de síntoma, pero sí se confirmaron algunos de los hallazgos, como el órgano dental número 47, que estaba mesializado con exposición radicular y presentaba dolor a la palpación, como refirió la paciente, además de la movilidad dental de los órganos dentales 12, 13, 14 y 15. Ahora, pasando al estudio imagenológico, tenemos que se realizaron una ortopantomografía, que es la figura 3, donde se confirma el diagnóstico que se sospechaba, y también se hizo unas radiografías periapicales, que son la figura 4, que ya se ve más la gravedad de la lesión. Tenemos que se observa una zona radiolúcida en las dos imágenes, tanto en el maxilar superior derecho, a nivel radicular de los órganos dentales del 12 al 16, donde se puede ver una lesión que está mal definida y con una longitud aproximada de 4 centímetros. Siguiente. En cuanto al diagnóstico y manejo, tenemos que se realizó una biopsia incisional de la úlcera palatina para un posterior estudio histopatológico. También al mismo tiempo se aprovechó de extraer el órgano dental 47 bajo anestesia local, aprovechando ya que presentaba molestias para el paciente. También se hizo un tratamiento farmacológico, donde se dio antibióticos y analgésicos, como la amoxicilina y paracetamol, y se hizo un posterior seguimiento a la biopsia después de los 8 días, donde se vio un adecuado proceso de cicatrización. Siguiente. Cuanto al diagnóstico histopatológico, tenemos que el resultado fue un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado, ya que se ve en la histología ahí un pleomorfismo nuclear y celular, es decir, que hay un cambio tanto en el tamaño como en la forma de las células y de sus núcleos, y también se ve una mitosis aberrante, es decir, que la división celular están anormales. Y finalmente, la resolución de este caso es que se entrega el resultado histopatológico a la paciente y se le deriva después a un centro oncológico para un posterior tratamiento. Siguiente. Ahora pasando un poco más al análisis de este cáncer, que es algo que es aparte del caso clínico que hicimos hacer nosotros, en cuanto para la estadificación TNM, tenemos que, para una evaluación más local y regional, tenemos que estar la tomografía computarizada de cabeza y cuello con contraste, donde se puede ver el tamaño del tumor principal, también se puede ver si hay algún daño en la destrucción ósea maxilar, también si hay algún tipo de metástasis regional. En cuanto a la resonancia magnética de cabeza y cuello con contraste, nos permite ver si hay algún tipo de invasión en el tejido blando y alguna invasión en el perineural, y por medio de la punción de aspiración con aguja fina ganglionar, en la zona submandibular donde está el ganglio palpable, se puede ver si hay algún tipo de metástasis. Y en cuanto a una metástasis que se busca más a distancia, está el PET-CT, que es como el gold standard para ver metástasis a distancia, pero como sabemos es de alto costo y baja disponibilidad, por lo que se prefiere más la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Bueno, con respecto a lo de la diapositiva anterior, ¿cierto? Otros estudios pertinentes a pedir a la paciente. Tenemos número 3, estudios patológicos adicionales de la biopsia, donde tenemos la inmunohistoquímica para el biomarcador P16, el cual está relacionado al VPH de alto riesgo. En este caso, esto está relacionado mayormente al cáncer de la orofaringe, pero también puede servir para descartar, entre otras cosas. Bueno, con respecto a la revisión de la biopsia, también se puede hacer una revisión más exhaustiva, buscando signos como invasión linfovascular y también perineural, lo que nos va a destacar que es más agresivo y un peor pronóstico en la patología. Como punto 4, como medio más general, ¿cierto? Tenemos exámenes de laboratorios completos y una optimización de las comorbilidades de la paciente.
Bueno, con respecto a la discusión del caso, se destaca que el diagnóstico del cáncer oral de célula escamosa es tardío. Esto obviamente tiene un peor pronóstico y se va a asociar a complicaciones. La tasa de supervivencia depende de la zona de la cavidad oral en la que esté ubicada, y aquí tenemos la estadística de supervivencia de 5 años, donde en el piso de la boca el 51%, paladar duro 57,3% y lesiones orofaringeas 65%. Bueno, también tenemos lesiones epiteliales que se asocian a un mayor riesgo de transformación maligna, las cuales están descritas ahí, también fueron abordadas en la primera parte de este trabajo. Bueno, como signo de alerta que tiene que ver con aquellas lesiones o situaciones en las que se tiene que prestar más atención, tenemos que en lesiones ulceradas que no cicatrizan después de 5 días, en sangrados, lesiones pigmentadas de la boca, parestesia, entre otras, hay que prestar atención, y obviamente estos son signos de que puede haber un cáncer oral de célula escamosa. Bueno, como conclusiones del caso, ¿cierto? Tenemos que esta es una enfermedad prevenible, hay factores de riesgo bien definidos, como pueden ser el tabaquismo y también el virus del papiloma humano. Esto obviamente cesando el tabaco y con la prevención con la vacuna se puede obviamente eliminar estos factores de riesgo, pero siempre va a quedar la posibilidad, ¿cierto?, de la patología. También se pone especial énfasis en la importancia del diagnóstico oportuno, ya que, como dijimos, esto tiene un diagnóstico tardío y esto se asocia a un peor pronóstico. También es importante mencionar el rol del odontólogo, ya que este tiene que estar familiarizado con las lesiones malignas de la boca y así poder reconocerlas en etapas tempranas. Y esto obviamente se puede extrapolar a otros profesionales de la salud. Bueno, acciones clínicas esenciales obviamente tiene que ver con historia médica completa, una inspección clínica exhaustiva y obviamente un buen examen físico. Bueno, ya terminando, ¿cierto? Como una conclusión y basado solamente en las imágenes y los hallazgos del caso, tenemos que se podría hacer el diagnóstico de un carcinoma de células escamosas T4A, por el tamaño, ¿cierto? Por la invasión ósea, y al menos uno por el ganglio palpable. Esto obviamente corresponde a una enfermedad local avanzada. Bueno, integrando un poco lo de la parte 1, podemos hacer una línea general de tratamiento que obviamente va a partir con una fase preparatoria con el control de las comorbilidades de la paciente que fueron destacadas anteriormente, una fase quirúrgica que probablemente va a constar de una maxidelectomía, ¿cierto?, parcial obviamente, y una fase adyuvante con una radioterapia que ayuda a un mejor pronóstico y menor riesgo de recurrencia, y también considera una quimioterapia. Como fase de rehabilitación probablemente se va a colocar una prótesis palatina y entre otras cosas como fonoaudiología y kinesiología para la deglución. Bueno, estamos terminando el caso clínico y en la siguiente página tenemos la bibliografía del trabajo general.